Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1821. El paradero de Ducard. ¿Es este el lugar de reunión de la raza demonio en el sexto cielo? La ciudad del cielo oscuro en este campo estelar Cygnus es incluso el centro comercial de todos los jugadores de la raza demonio en el sexto cielo. In Feng voló por el complejo arquitectónico, con alas demoníacas negras desplegadas tras él. Se había disfrazado de miembro del clan demonio del cielo oscuro de la raza demoníaca. Al ser de nivel 502, seguía atrayendo bastante la atención de los demonios que pasaban. Sin embargo, esos demonios no tenían intención de hacerle nada a In Feng. Después de todo, estaba completamente pacífico dentro de Dark Sky City. Siempre había muchos jugadores de bajo nivel como In Feng que eran llevados a Dark Sky City para comprar y vender artículos. Era algo bastante común. Esto se debía a que, debajo del sexto cielo, la raza demonio no tenía un único centro comercial seguro y universal. Los jugadores de bajo nivel podían comerciar en sus respectivas áreas de templo o en estas zonas comerciales construidas por ellos mismos, cada una con sus pros y sus contras. El objetivo principal de In Feng era buscar pistas sobre Ducard. Mientras In Feng se movía a través de los edificios de Dark Sky City, vio a un jugador de Demon Race tras otro. Había que decir que la cantidad de jugadores de Demon Race en Dark Sky City era bastante grande, y su poder de combate promedio tampoco era débil. In Feng no utilizó ningún método de detección precipitadamente para evitar causar problemas innecesarios. Parece que, aunque las noticias sobre Milla se han difundido por todas partes en el cielo supremo, no han tenido mucho impacto en su comportamiento diario. Después de deambular por un tiempo, In Feng descubrió que ese era el caso. La existencia de Shadow y Shadow 007 todavía parecía muy distante para estos jugadores, lejos del punto de influir en sus acciones. Solo escuchó de las conversaciones ociosas de algunos jugadores de la raza demonio de los alrededores que algunos jugadores demonio del plano mundial N grado 743.000 de la era destrozada habían tenido miedo de salir últimamente. La razón era la cacería humana iniciada por la alianza de demonios malvados contra esos jugadores. Aunque la alianza de demonios malvados ya había llegado a un acuerdo con In Feng, este grupo de jugadores todavía priorizaba la seguridad y no se atrevía a correr de forma imprudente. Parece que la alianza de demonios malvados, al estar aquí en el cielo supremo, tiene una mayor influencia sobre ellos. Después de todo, la alianza de demonios malvados realmente los capturará. Mientras todavía estoy en el mundo Blueprint, no represento ninguna amenaza sustancial para la gran mayoría de los jugadores en el cielo supremo, después de todo, ya que no me han provocado. In Feng lo sabía. En la actualidad, los jugadores del cielo supremo que atacó desde lejos estaban todos al nivel de herederos de gran autoridad, o personas como el venerable secreto de sangre del templo secreto mirador que lo habían ofendido. Por lo tanto, los jugadores ordinarios del cielo supremo no le tenían mucho miedo. Esta fue una buena noticia para In Feng. De repente, In Feng sintió a dos jugadores poderosos salir de una torre alta. Ese edificio era una torre de teletransportación, con cientos de matrices de teletransportación que podían recibir jugadores de todas direcciones. La razón por la que estos dos jugadores llamaron la atención de In Feng fue que tan pronto como aparecieron, llamaron la atención de todos los jugadores a su alrededor. Los jugadores demoníacos lanzaron miradas de envidia, admiración y asombro hacia ambos. Ellos son. Naturalmente, In Feng se interesó. Descubrió que esos dos jugadores demoníacos pertenecían al clan demonio Bocazas. Para los estándares estéticos humanos, eran muy feos, pero su poder de combate era excepcionalmente formidable. In Feng intentó usar la gran autoridad de la muerte con ellos para cambiar sus condiciones de muerte. Descubrió que, en las mismas condiciones, la divinidad requerida era decenas de veces mayor que el costo para cambiar las condiciones de muerte de los jugadores circundantes. Esto fue suficiente para demostrar que los atributos y el poder de combate de estos dos jugadores eran docenas de veces más fuertes que los de los jugadores normales. Venerable cazador de lobos, venerable cazador de dragones. Sus identidades son en realidad miembros principales del equipo de Ducard. Ninguno de los jugadores circundantes dijo una palabra, todos estaban tan silenciosos como las cigarras en invierno cuando estos dos aparecieron.
Pero Yin Feng encontró casualmente a un afortunado que actuaba solo en la distancia y lo mató en silencio. Este afortunado era de nivel 614 y llevaba décadas en el sexto cielo. Su desarrollo había sido lento, así que se ganaba la vida comerciando con bienes aquí en la ciudad Cielo Oscuro. Su poder de combate era tan bajo que ni siquiera se desarrollaba bien en el sexto cielo, y mucho menos resistía el daño de Yin Feng. Yin Feng simplemente verificó que la tasa de esquiva absoluta de este tipo había alcanzado el 99,5%, por lo que cambió su condición de muerte, moriría después de esquivar 7 veces seguidas. En estas circunstancias, Yin Feng lanzó 7 ataques básicos con total naturalidad. Aunque todos fueron esquivados, causaron la muerte del afortunado. Inmediatamente después, Yin Feng lo llevó a la tierra del juicio. Mientras realizaba el juicio, revisó sus recuerdos. Dado que este hombre había estado involucrado en actividades comerciales en la ciudad Cielo Oscuro durante los últimos años, conocía muy bien a muchas de las figuras famosas de la ciudad. Por ejemplo, Ducard. Por supuesto, el paradero de Ducard era muy misterioso. Incluso este tipo nunca había visto Ducard en persona, solo había visto a miembros del equipo principal de Ducard aparecer en Dark Sky City para comprar artículos especiales o publicar misiones temporales. Entonces Yin Feng lo confirmó. Esos 2 miembros del clan demonio Boca Grande, Venerable Wolf Slayer y Venerable Dragon Slayer, eran de hecho miembros del equipo central de Ducard. Yin Feng descubrió entonces que, tras teletransportarse a la ciudad del cielo oscuro desde algún lugar, entraron en una torre negra completamente cerrada. La percepción original de las sombras de Yin Feng no pudo penetrar. Aproximadamente media hora después, ambos abandonaron la torre negra. A través de los recuerdos del afortunado anterior, Yin Feng sabía que la Torre Negra era el dominio exclusivo de un poderoso maestro de pociones. En otras palabras, Venerable Cazador de Lobos y Venerable Cazador de Dragones probablemente habían entrado para comprar algún tipo de poción. Después de comprar la poción, los dos parecían estar regresando a la Torre Negra donde estaban los conjuntos de teletransportación, parecían que se estaban preparando para irse. Una vez que se fueran, Yin Feng no tendría forma de saber exactamente a dónde iban. Es muy probable que esté relacionado con el paradero de Ducard. En ese caso, activa el amor extremo. Si mataba a estos dos, Ducard sin duda se daría cuenta. Sin importar la situación, no beneficiaría a Yin Feng. Pero si activaba la gran autoridad del amor extremo para controlar a estos dos del clan demonio Boca Grande, incluso si Ducard descubriera un problema, solo lo haría cuando realmente los conociera. Y si Yin Feng simplemente se uniera a estos dos, ¿no se encontraría eventualmente con Ducard? Así, 30 a 40 millones de divinidades fueron consumidas instantáneamente como agua fluyente. Yin Feng controló primero al venerable Matadragones, luego su gorra de divinidad se recuperó al instante y controló al venerable Matalobos. El intervalo entre ambos fue inferior a 0,01 segundos. Pero Yin Feng aún tenía un ligero sudor frío. Porque incluso si hubiera sido solo una décima de segundo más lento, el venerable Matalobos se habría dado cuenta de que algo andaba mal con su hermano. En cuanto lo percibió, inevitablemente le habría enviado un mensaje privado a Ducard para informarle de la situación. Afortunadamente, la velocidad de recuperación de la divinidad de Yin Feng fue realmente demasiado rápida. En un intervalo extremadamente corto, logró ponerlos a ambos bajo su control. Capítulo 1822. ¿No sería menos que humano si no me uniera? El venerable cazador de lobos y el venerable cazador de dragones habían alcanzado el nivel 5 de adoración hacia Sombra en un corto periodo de tiempo. Para evitar exponer más información, Yin Feng no planeó que Grey Chicken saliera a recibir su adoración. En cambio, se acercó a venerable Wolf Slayer y venerable Dragon Slayer como Are-yu Polite, un jugador del clan demonio del cielo oscuro, y emitió una orden como Sombra para que llevaran a Are-yu Polite a donde se encontraba Ducard. En otras palabras, venerable Wolf Slayer y venerable Dragon Slayer no sabían que la verdadera identidad de Are-yu Polite era la misma sombra que ahora adoraban en el nivel 5. Mientras los dos conducían a Yin Feng hacia el edificio que albergaba la matriz de teletransportación, usaron mensajes privados para contarle la situación actual con respecto a Ducard en detalle. Esta información no era necesariamente precisa, pero era todo lo que sabían como miembros principales del equipo de Ducard. Mientras caminaban, Yin Feng comprendió rápidamente la situación. Primero fue la información sobre el estado de Ducard. Ducard se encontraba actualmente en el nivel 638, con atributos cuatridimensionales en torno a la etapa 15,
lo que significa una magnitud de cuatrillones. Este nivel implicaba que tenía al menos unas 20 autoridades menores. De lo contrario, sería imposible llevar sus atributos de 4 dimensiones a este nivel, que era aproximadamente cientos de veces más alto que el de otros jugadores del mismo nivel. Hay que saber que los jugadores de este nivel básicamente habían obtenido de 3 a 5 autoridades menores a través de desafíos, aumentando sus propios atributos varias veces. Excluyendo las ventajas de Ducard en equipamiento y habilidades, el número de autoridades menores que poseía era al menos 20. Esta era una cifra aterradora para un jugador promedio. Pero para Yin Feng, todavía era demasiado débil. Porque el número total de autoridades menores que mejoran los atributos de Yin Feng, incluidas las autoridades menores superiores, ya había excedido los 30. Y esto fue mientras el equipo de Yin Feng era todo de grado antiguo y solo de nivel 100. Sin embargo, esto también transmitió una información muy seria a Yin Feng. Es decir, su gorra de divinidad y su influencia divina eran muy inferiores a las del Ducard actual. Aunque era más fuerte en cuanto a atributos. Ducard llevaba 400 o 500 años en el cielo supremo. El venerable Matalobos y el venerable Matadragones no estaban seguros del tiempo exacto, pero fue aproximadamente ese tiempo. Esto significaba que la otra parte había estado absorbiendo arena estelar de fuente divina durante 400 o 500 años. Junto con la eficiencia de absorción y conversión de divinidad proporcionada por la gran autoridad del abismo de la otra parte, la estimación aproximada de Yin Feng fue que el oponente tenía un límite de divinidad de más de 5.000 millones. Mi multiplicador actual de influencia divina es 830.000 veces en total. En otras palabras, en el estado más extremo, un límite de divinidad de 70,7 millones puede eventualmente alcanzar 59 billones de influencia divina. Por supuesto, Yin Feng también podría consumir puntos de evolución en cualquier momento para aumentar los años de acumulación de sus habilidades o equipos, fortaleciendo significativamente su influencia divina, pero el máximo que podía alcanzar era el nivel de 100 billones, que era la influencia divina de la etapa 14. Pero del lado de Ducard, el límite de divinidad base era de al menos 5.000 millones, lo que era más de 70 veces mayor que el límite de divinidad de Yin Feng. Además, con respecto al equipamiento, la otra parte ya tenía un conjunto completo de equipo de nivel Dios, lo que ciertamente proporcionaba un aumento de influencia divina mayor que el que Yin Feng tenía ahora. Incluso según una estimación conservadora, un multiplicador de influencia divina de 1.000.000 de veces eventualmente llevaría la influencia divina máxima de Ducard a un nivel docenas de veces más alto que el de Yin Feng. Entonces, Yin Feng concluyó que necesitaba subir de nivel. Aunque ya había superado Ducard en términos de atributos, daño y resistencia, su influencia divina aún no lo había alcanzado. Como ahora iba a causarle problemas a Ducard, definitivamente tenía que hacer una ronda de actualizaciones rápidas y temporales. La forma más sencilla era confiar en su talento para evolucionar el equipamiento que llevaba. De lo contrario, si Yin Feng primero pasara unos días absorbiendo arena estelar de fuente divina, podría multiplicar directamente su capa de divinidad varias veces en un corto periodo. Además, según Venerable Wolf Slayer y Venerable Dragon Slayer, Ducard estaba liderando un equipo para eliminar un jefe de nivel Dios del dominio. Resultó que se encontraron con una mecánica que era muy difícil de manejar a mitad de camino, por lo que Venerable Wolf Slayer y Venerable Dragon Slayer fueron enviados de regreso para encargar una poción específica para contrarrestar la mecánica de ese jefe. En ese caso, no se podía culpar a Yin Feng. ¿No sería menos que humano si no participara en esto? Es hora de ponerse a trabajar. Yin Feng siguió al venerable Wolf Slayer y al venerable Dragon Slayer al edificio con la matriz de teletransportación y llegó a una de las matrices, preparándose para teletransportarse hasta el final. El sector estelar donde se encontraba ese boss de nivel Dios del dominio estaba adyacente al sector estelar Cygnus. Estaban separados por más de 100 sistemas estelares. Por lo tanto, la ruta más corta requería más de 100 teletransportes, lo que tomaría al menos media hora. Yin Feng no tenía prisa. Lo siguió a ambos a través de continuos teletransportes y abrió la interfaz de su equipo en el camino. La espada del juicio ya es un armamento divino de nivel primordial. Sus atributos cambian con la gorra divina, así que no es necesario evolucionarla. La espada del brote blanco y la espada rompedora de límites también son armamentos de divinidad de nivel primordial, no es necesario cambiarlas tampoco. Yin Feng miró directamente la daga de grado antiguo que tenía en la otra mano, la espada de 10 días. Esta daga era un arma de una mano de nivel 100, grado All Days. Como daga, sus atributos básicos eran agilidad, velocidad de ataque y velocidad de movimiento,
pero el atributo más importante era el nivel de habilidad de asesino. Esta arma era una daga con atributos bastante buenos que Yin Feng había elegido de su inventario después de obtener la espada rompedora de límites. Además, podía otorgar inmunidad a la Fijo Guise, y su efecto especial era invocar chakrams de 10 soles, acumulando hasta un bono del 1000% al poder de ataque físico y elemental final. Ahora puedo consumir puntos de evolución para evolucionar esta arma. Yin Feng descubrió que la evolución de equipos y habilidades consumía la misma cantidad de puntos de evolución. De esta manera, desarrolló el arma 4 veces seguidas, pasando desde el grado de los viejos días directamente a través del nivel Nuevo Dios, el nivel Dios de la Luna y el nivel Dios del Sol, llegando finalmente al nivel Dios del Dominio, consumió casi 400.000 millones de puntos de evolución. Desde la última vez que ahorró 3,14 billones de puntos de evolución para evolucionar la rima del agua divina al nivel Dios del Dominio, Yin Feng ya había acumulado otro billón de puntos de evolución, lo que fue suficiente para que evolucionara 3 piezas de equipo al nivel Dios del Dominio. Y después de que la espada de 10 días evolucionó al nivel Dios del Dominio, al igual que con las habilidades, cada evolución derivó un efecto especial, y los atributos base aumentaron significativamente. En términos de atributos base, los atributos de agilidad y velocidad de ataque fueron mejorados 16 veces, la velocidad de movimiento fue incrementada 4 veces y el nivel de habilidad de asesino fue incrementado a 2,5 veces el original, es decir, 2 veces y media. Originalmente, con la bonificación del tótem de Ember Dance y el impulso de Twin Blade Mastery, este equipo proporcionaba 717 niveles de habilidad de asesino. Ahora había saltado directamente a niveles de 1.794. El efecto de este aumento fue que el daño final de Yin Feng se incrementó otras 7 u 8 veces. Por supuesto, lo que le faltaba a Yin Feng ahora no era daño, sino la influencia divina requerida para realmente aplicar ese daño y hacerlo efectivo. Afortunadamente, los efectos especiales derivados de evolucionar la espada de 10 días 4 veces consecutivas no lo decepcionaron. Capítulo 1832. Fuente de piedra divina, producto tejido. Nuevo efecto especial de nivel Dios. Todas las habilidades de ataque y efectos que actives obtienen un aumento del 70% en la influencia divina. Y efecto especial de nivel Dios de la Luna. Todas las habilidades de ataque y efectos que actives obtienen un aumento del 70% en la influencia divina. Y efecto especial de nivel Dios del Sol. Todas las habilidades de ataque y efectos que actives obtienen un aumento del 70% en la influencia divina. Y efecto especial de nivel Dios del Dominio. Todas las habilidades de ataque y efectos que actives obtienen un aumento del 70% en influencia divina. Esta serie de efectos recién agregados fue realmente simple y brutal. Yin Feng lo probó de inmediato con el venerable Matalobos y el venerable Matadragones a su lado. Descubrió que estos 4 efectos se multiplicaban entre sí. Esto significaba que la bonificación final no era del 280%, sino que podía aumentar la influencia divina de las habilidades y efectos de ataque de Yin Feng al 835,21% de su valor original. En otras palabras, se disparó a 8,35 veces el original. Esto le dio a Yin Feng un impulso masivo en la influencia divina con respecto a sus habilidades de ataque. Originalmente, el límite era el nivel 14. Ahora, estaba a un pelo del nivel 15. Por supuesto, esto se calculó asumiendo que todos los atributos del caos estaban en sus valores máximos. En combate real, los diversos atributos de combate de Yin Feng cambiaban constantemente. Dado que todos eran valores de caos, Yin Feng no podía calcular con precisión su propio daño, e incluso la magnitud del daño fluctuaba considerablemente. Afortunadamente, Yin Feng podía gestionar este estado límite mediante un relleno constante para calcular, lo que aumentaba la probabilidad de que su próximo golpe infligiera mayor daño e influencia divina. Combinado con el efecto de la fruta de la suerte, Yin Feng básicamente solo necesitó medio minuto para rellenar un golpe que alcanzó más del 80% del daño máximo y la influencia divina. Si pasaba 3 minutos rellenando, incluso podía asestar un golpe que excedía el 90% del daño máximo y la influencia divina. Solo esta capacidad de amortiguar el daño requería una velocidad de pensamiento y cálculo de primer nivel. No solo se necesitaron los cálculos de la alta autoridad omnisciente, sino también que la velocidad de reacción de Yin Feng alcanzara un cierto nivel. Además de eso, la mayor diferencia entre la evolución del equipo y la evolución de las habilidades era que el equipo en sí venía con un gorro de divinidad. La espada de 10 días originalmente tenía un límite de divinidad de 5.660 puntos, pero ahora se ha convertido en 90.560 puntos.
Esta parte del gorro de divinidad se añadió directamente al brazalete de Lutaz de Infeng, equivalente a su gorro de divinidad base. Al convertirlo, aumentó su gorro de divinidad final en casi 1.000.000. Había que decirlo, este efecto ya era excelente y superó las expectativas de Infeng. Si Ducard tiene algunas reglas, autoridades o efectos activos problemáticos, podría usar el efecto "todos los seres son iguales" de la gran autoridad del caos para desactivarlos. Pero eso también revelaría mi identidad, así que no es necesario. Seguid evolucionando los demás equipos. Lo siguiente que desarrolló Infeng fue Corazón de Espinas o Mirada de Fedra. Este collar, originalmente del grado All Days, tenía atributos base que agregaban ataque físico y elemental, todos los atributos, límite de daño recibido y amplificación de daño de puñalada por la espalda. En cuanto al límite de daño recibido, no fue muy útil para Infeng, pero la amplificación del daño por puñalada por la espalda seguía siendo un medio bastante bueno para aumentar el daño. Lo más importante es que Infeng quería probar y ver qué nuevos efectos obtendría al evolucionar esta pieza de equipo. De manera similar, desde el grado de los antiguos hasta el nivel de Dios nuevo, luego al nivel de Dios de la Luna, al nivel de Dios del Sol y al nivel de Dios del Dominio, consumió casi 400.000 millones de puntos de evolución. Con un movimiento de su mano, Infeng lo desarrolló directamente. En consecuencia, Infeng vio que el ataque físico base del collar, el ataque elemental, todos los atributos y la amplificación del daño de puñalada por la espalda habían aumentado a 16 veces sus valores originales. Sin embargo, el aumento general del daño de Infeng no fue muy obvio. Debido a que el atributo de amplificación del daño por puñalada por la espalda de Infeng provenía de muchas otras fuentes, esta evolución de equipo multiplicó el daño por puñalada por la espalda por más de 200, pero el de Infeng ya había alcanzado casi 9.000 veces, por lo que aún estaba bastante diluido. Pero eso no importaba. La clave estaba en el hecho de que la divinidad del collar también había aumentado de los 3.325 puntos originales a 53.200 puntos. Como se esperaba de un equipo de nivel Dios. Incluso Infeng no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Después de desarrollar estas dos piezas de equipo, la gorra de divinidad de Infeng había crecido en un margen significativo. Y esto a pesar de que el nivel del equipo era solo el nivel 100. Si esto fuera reemplazado por un equipo de nivel Dios del dominio de nivel 400 o 500, no proporcionaría una sola pieza cientos de miles o incluso millones de Divinity K-Base. Por supuesto, en lo que más se centró Infeng fueron en los efectos especiales aportados por la evolución del collar. A nuevo efecto especial de nivel Dios, el efecto especial, Mirada Fatal, aumenta la influencia divina en un 360%. El efecto especial de nivel Dios de la Luna, el efecto especial, Protección de Fedra, aumenta la influencia divina en un 1800%. El efecto especial de nivel Dios del Sol, el efecto especial, Mano de Fedra, aumenta la influencia divina en un 6,400%. El efecto especial de nivel Dios del Dominio, tu límite de daño recibido, no fallará y este efecto aumenta la influencia divina en un 16,000%. Después de que nació esta serie de efectos especiales, la capacidad de combate de Infeng experimentó otro cambio trascendental. Aunque después de que la espada de 10 días evolucionó, las habilidades y efectos ofensivos de Infeng habían aumentado su influencia divina en más de 8 veces, acercándose al nivel 15. Pero la influencia divina de sus otros métodos aún no había alcanzado el nivel 14. Y los efectos de avance de Corazón de Espinas, Mirada de Fedra, aumentaron la influencia divina de los efectos especiales basados en reglas adjuntos a este equipo. Entre ellos, Mirada Fatal garantizaba que, tras esquivar el ataque de Infeng, el siguiente ataque impactaría con seguridad. Esto significaba una expectativa de golpe final de al menos el 50%. La influencia divina de este efecto se multiplicó por 4,6. La protección de Fedra garantizó que Infeng no sufriera ningún daño reflejado. Infeng no había usado el efecto activo, Mano de Fedra, durante bastante tiempo, pero ahora que había evolucionado este equipo al nivel Dios del Dominio, la situación era diferente. Ahora, cuando Infeng activó Mano de Fedra, consumió directamente 53.200 divinidad para invocar 53.200, diosa de las espinas Mano de Fedra. Además, debido a que la velocidad de ataque final de Infeng ya había alcanzado 21.938 veces por segundo, colectivamente, con las manos de Fedra rodeando a Infeng, la frecuencia de ataque de estas manos podría alcanzar más de 1.000 millones de veces por segundo. Por supuesto, debido a problemas de volumen de colisión,
era imposible que las manos de Fedra golpearan el mismo objetivo simultáneamente. De hecho, 53.200 manos de Fedra se distribuirían en un área muy grande, y muchas de ellas ni siquiera podrían atacar al mismo objetivo. En general, el efecto contra un solo objetivo fue promedio. Pero contra los grupos, el efecto fue muy satisfactorio. En este punto, a Yin Feng todavía le quedaban más de 500.000 millones de puntos de evolución. Evoluciona una pieza más de equipo, luego ve a buscar al jefe de nivel Dios del dominio de Ducard para ver si puede activar el doble de felicidad. Me pregunto qué nivel de equipo me dejará caer. Mientras Yin Feng estaba reflexionando, de repente llegó una notificación del sistema. El capullo de tejido que había usado anteriormente finalmente había terminado de copiarse. El sistema no solo le devolvió una piedra divina de origen, sino que también agregó un producto tejido de piedra divina de origen a su mochila. Capítulo 1824. Brujo tiránico. Ducard de la civilización demoníaca del abismo. Con la piedra divina fuente y su réplica tejida, Yin Feng pudo mejorar significativamente 2 piezas de equipo. Sin embargo, objetos tan valiosos tuvieron que ser utilizados en equipos relativamente perfectos. Los guardaré por ahora. Por ahora, mi influencia divina es más o menos suficiente. También puedo guardar mis puntos de evolución para un día lluvioso. Yin Feng planeó esperar hasta después de matar al boss de nivel Dios del dominio del lado de Ducard y cosechar su botín antes de decidir en qué elementos usar la piedra divina de origen y la réplica tejida. Prepárate para la batalla. Liderados por los 2 hermanos demonios bocazas, el venerable Matalobos y el venerable Matadragones, Yin Feng se teletransportó continuamente a través de un sistema estelar tras otro. Ningún jugador en el camino se atrevió a detenerlos. Durante este proceso, Yin Feng entró en modo sigiloso. Esto era para evitar que los lacayos de Ducard lo vieran y regresaran temprano, causando problemas innecesarios. Después de teletransportarse más de 100 veces, Yin Feng y los 2 hermanos Boca Grande habían abandonado el campo estelar Cygnus. Llegaron al sector estelar Ala Mariposa. El nombre del sector estelar Ala de Mariposa proviene de su forma, que se asemeja a 2 pares de alas de mariposa. Exhibía una sensación de simetría al extenderse por este trozo de cielo estrellado. Ducard se encontraba actualmente en uno de sus sistemas estelares, intentando conquistar un jefe de nivel Dios del dominio. En el 6º cielo, los jefes de nivel Dios del dominio ya eran los jefes de primer nivel, ningún jefe de grado superior había surgido aquí. Además, la fuerza de este jefe de nivel Dios del dominio era tal que incluso Ducard tuvo que hacer todo lo posible para conquistarlo. Las diversas mecánicas de este jefe eran cosas que ni siquiera la influencia divina de Ducard podía negar, tenía que seguir las mecánicas honestamente. Por lo tanto, sería lo mismo para Yin Feng. Los boss que había matado en el primer cielo no tenían una influencia divina muy alta en sus diversos métodos, porque fueron diseñados para que los jugadores que acababan de llegar al cielo supremo se enfrentaran a ellos. Este 6º cielo era diferente. Incluso Yin Feng, en su estado actual, solo podía seguir honestamente la mecánica. Después de todo, solo había estado en el cielo supremo durante 3 horas. Si le dieran incluso 3 años, Yin Feng probablemente podría confiar en una influencia divina extremadamente alta para suprimir directamente y matar instantáneamente al jefe. Afortunadamente, esa batalla todavía era un ritmo familiar para Yin Feng. Para describirlo de la manera más sencilla posible, el combate en el cielo supremo era equivalente a quien tuviera mayor influencia divina era la existencia de nivel jefe. Incluso para algunos jefes monstruosos, si su influencia divina era inferior a la de un jugador, eran simplemente peces pequeños frente a ese jugador. Por supuesto, el combate en el cielo supremo en realidad no era tan simple. En batalla, la influencia divina de un jugador en cada efecto o habilidad específica estaba lejos de alcanzar su propio nivel límite, porque su velocidad de recuperación de divinidad los limitaba a imbuir cada habilidad con la influencia divina más alta. Esta era la mayor ventaja que Yin Feng, quien poseía la autoridad del sol, tenía sobre los otros jugadores. Esta ventaja siempre le permitió a Yin Feng ejercer la influencia divina más extrema, convirtiéndola así en una ventaja abrumadora en la batalla. Fue por eso que Yin Feng se atrevió a perseguir a Ducard ahora. Incluso aunque la influencia divina máxima del oponente era docenas o incluso cientos de veces mayor que la de Yin Feng, mientras Yin Feng librara una guerra de desgaste, la divinidad de la fuente interna del oponente no tendría tiempo de recuperarse. Al final, todas las habilidades y métodos del oponente perderían su influencia divina. En circunstancias normales, ambos lados serían como hombres de las cavernas,
chocando con valores de atributos brutos y varios efectos especiales. Pero la situación de Yin Feng claramente no era normal. Cuando el oponente perdió su influencia divina, la divinidad de Yin Feng aún estaría en su máximo. Por supuesto, cuanto mayor sea el límite de divinidad, mayor será la influencia divina que podría proporcionar para muchos efectos pasivos y mantenerlos de forma constante. En este sentido, un heredero de la gran autoridad como Ducard, con un desarrollo mucho más prolongado, equivalía a medio jefe para Yin Feng. Cielo supremo, sexto cielo. Territorio de la raza demonio, sector estelar ala de mariposa, dentro de uno de sus sistemas estelares. Este era un sistema estelar con más de 40 planetas. La estrella central tenía un diámetro de 64 millones de kilómetros, unas 45 veces el del Sol terrestre, y emitía luz blanca de alta energía. En la superficie de uno de los gigantes gaseosos. En medio de las tormentas aulladoras, un jefe de nivel dios del dominio estaba arrasando, buscando al grupo de jugadores que acababa de encontrar. Era una figura femenina de color blanco grisáceo de decenas de miles de metros de altura. En las puntas de sus manos había garras como y de espada. Se movía entre las tormentas en la superficie del gigante gaseoso, lanzando ataques frenéticos y violentos. Mientras tanto, en el mundo del abismo correspondiente a este gigante gaseoso, el heredero de la gran autoridad abisal, Ducard, estaba esperando. La clase de este tipo era brujo tiránico. Según su talento, para infligir el máximo daño, debía acumular suficientes efectos de estado negativos en el enemigo. Pero el jefe de nivel dios del dominio que encontraron esta vez, Eco de Esperanza Garra despiadada Galindra, podía acortar significativamente la duración de todos los efectos de estado negativo sobre ella, haciendo imposible que Ducard los acumulara. Por eso le había ordenado al venerable cazador de lobos y al venerable cazador de dragones que regresaran y encontraran un fabricante de pociones para gastar una fortuna en crear una poción que pudiera extender la duración de los efectos de su estado negativo. Si su influencia divina fuera lo suficientemente alta, no necesitaría tal poción en absoluto. Pero la clave fue que su influencia divina no era suficiente, así que solo podía partir de la mecánica y los valores numéricos. Tenía que alcanzar una magnitud de daño lo suficientemente alta para tener una posibilidad de matar completamente a ese jefe, de lo contrario, ni siquiera valía la pena considerarlo. Esos dos deberían volver pronto. Ducard estaba oculto en el sombrío mundo del abismo, sus ojos bajo su túnica negra eran fríos y tiránicos. Todos, prepárense. Regresaré al mundo real según la posición de Alindra. Todos, rompan el escudo de impacto del jefe lo más rápido posible mientras acumulan efectos negativos. Basándome en los cálculos de reducción de daño y salud del jefe, atacaré para impulsarla a la siguiente fase una vez que acumulemos más de 220 efectos de estado negativo sobre ella. Después, todos huyan y reúnanse en el área designada. Los llevaré al mundo del abismo para esquivar cualquier posible ataque letal. En Supreme Haven, cuando los jugadores del mismo nivel conquistaban un jefe, básicamente necesitaban seguir la mecánica. Tanto la letalidad como el poder defensivo eran muy importantes. No mucho después de que Ducard recibiera el mensaje privado de Venerable Dragon Slayer. Ducard no vio llegar a Venerable Wolf Slayer ni a Venerable Dragon Slayer. Lo que estaba esperando era un jugador de nivel 502 del clan demonio del cielo oscuro, con el ID del juego, ¿eres educado? Además, Ducard, escondido dentro del reino del abismo y observando silenciosamente el mundo exterior, descubrió que, eres educado, en realidad había interceptado a ese jefe de nivel dios del dominio y lanzó un ataque. J.E. Ducard no lo tomó en serio en absoluto, solo se burló por dentro. Este chico de nivel 502 realmente se atreve a provocar a Alindra. En su opinión, un chico de nivel 502 que fue llevado al sexto cielo por un guía nunca podría ser rival para Alindra. Uno tenía que darse cuenta de que ella era un jefe de nivel dios del dominio de nivel 680. Capítulo 1825. Interesante. Iré a conocer a este chico. Jefe del nivel dios del dominio. Nivel, garra despiadada Eliudelin. Este jefe apareció como una figura femenina de color blanco grisáceo de más de 50.000 metros de altura. Su cuerpo era extremadamente esbelto, exhibiendo una forma aerodinámica casi perfecta, pero desde una perspectiva estética humana, no podía considerarse hermosa, probablemente porque esta criatura no vivía en un planeta similar a la Tierra como Estrella Azul. Aunque tenía manos, no tenía piernas, en cambio, innumerables tentáculos de color blanco grisáceo crecían de su parte inferior. En la tormenta de este enorme planeta gaseoso similar a Júpiter,
Eliudelin corría violentamente. Su cabeza tenía forma de lanzadera, también con innumerables tentáculos de color blanco grisáceo creciendo en la parte superior, probablemente su cabello, solo que la parte del torso era algo similar a la de un humano, y claramente poseía características similares a las de una mujer humana. Este jefe de nivel dios del dominio, casi tan alto como 5 o 6 montes Everest, corrió a través de la tormenta, balanceando sus manos casualmente, lo que estallaron en aterradoras luces de cuchillas de tormenta que se extendieron hacia ambos lados. In Feng había llegado aquí. Hizo que venerable Wolf Slayer y venerable Dragon Slayer volaran en sus estados normales. Normalmente, tomaría media hora llegar a la ubicación de este planeta. Pero In Feng utilizó directamente la percepción original de las sombras y la danza de las sombras, y en el momento en que llegó a este sistema estelar, se trasladó a las cercanías del jefe. Vamos. Todos los estados activos. In Feng no usó el sigilo, porque con sus valores de combate actuales, la bonificación del ataque de ruptura del sigilo proporcionada por el sigilo casi no tenía impacto. Entró con todos sus beneficios al máximo. Sin embargo, mientras In Feng sostenía la espada del juicio y antes de que pudiera siquiera tocar el cuerpo de Eliudelin, ella casualmente balanceó su brazo izquierdo en forma de garra, creando un torbellino de espadas con un efecto de desplazamiento. Este torbellino de espadas tenía una fuerza de control extremadamente alta, suficiente para absorber a cualquiera y arrojarlo lejos. Pero desafortunadamente, In Feng poseía la gran autoridad de la libertad. Frente a este torbellino de espadas, la gran autoridad de la libertad actuó directamente, inmunizando y neutralizando completamente sus efectos de control. En cuanto al daño asociado a este torbellino de espadas, se distribuyó uniformemente dentro del alcance del dominio del caos alrededor de In Feng, sin aterrizar en absoluto sobre In Feng. Y así, aniquilación, hoja asesina. El filo de la espada del juicio, después de que In Feng se acercó al cuerpo del jefe, aterrizó en esos tentáculos gris blanquecinos y se juzgó directamente como si hubiera golpeado el punto débil del oponente. 3-3, rango 33. Un número de daño que parecía muy lamentable a los ojos de In Feng flotó desde la cabeza del jefe, lo que significa que In Feng solo había infligido daño de rango 33. Mientras que Eliudelin, como un jefe de nivel dios del dominio, tenía una salud tan alta como rango 62. Dada la escala de daño de In Feng, la razón por la que solo pudo causar tanto daño fue porque, como era de esperar, la influencia divina de este jefe es demasiado alta. In Feng había añadido la máxima influencia divina a su habilidad cortina de la diosa de la muerte, pero aún así no podía ignorar el límite de daño del objetivo. Este era el terror de un jefe de nivel dios del dominio del sexto cielo. El poder de la influencia divina hizo que muchos de los métodos de In Feng fueran ineficaces. Pero si este jefe tiene este nivel de límite de lesiones en su estado normal, no sería un jefe contra el que un equipo pudiera luchar en absoluto. In Feng pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. 62 rango de salud, 33 rango de límite de lesiones. Esto significaba que incluso si cada ataque alcanzaba el límite de daño del jefe, aún se requerirían alrededor de 29 rangos de conteos de ataques. ¿Cuántos ataques fueron esos? Esos son billones de billones de billones. Según el tiempo de la estrella azul, un año son 30 millones de segundos. Si alguien quisiera matar a este jefe en un año, sin otros factores que influyeran, necesitaría asestarle 300 trillones de golpes por segundo. Esto era claramente algo que nadie podía hacer. Ni siquiera In Feng podría hacerlo. A menos que su influencia divina excediera la del jefe, pero, de nuevo, el diseño de jefes de God Forsaken Game nunca permitiría que las habilidades de un jefe excedieran lo que los jugadores de ese nivel podrían contrarrestar. Entonces, incluso si la influencia divina fuera menor que la del jefe, debe ser teóricamente posible derrotar al jefe. En lugar de ser teóricamente imposible de esta manera. Entonces, esto es un escudo de conteo de golpes. In Feng observó que alrededor del cuerpo del boss había unas barreras translúcidas y parpadeantes. Estas barreras no se consideraban límites, sino un nuevo tipo de barrera. Fue la existencia de estas barreras lo que fijó el límite de lesiones del jefe en el rango 33. In Feng atacó unas cuantas veces más y descubrió que estas barreras translúcidas de hecho se debilitaban con sus ataques, aunque después de solo unos pocos ataques, el grado de debilitamiento era muy limitado. Al menos había descubierto la mecánica. Entonces, debo usar ataques de alta frecuencia para romper este escudo de conteo de golpes antes de poder desbloquear la protección del límite de lesiones del jefe. In Feng se dio cuenta rápidamente de la situación. Mientras estaba experimentando,
El jefe seguía lanzándole ataques. Desafortunadamente, todos los ataques del jefe fueron desviados por el dominio del caos de Yin Feng, fallando completamente en dañarlo. Aunque ocasionalmente el juicio de ataque del boss golpeaba a Yin Feng, el dominio del caos de Yin Feng podía realizar controles adicionales. Así que, tener éxito en una sentencia no fue suficiente. Tenía que tener éxito en muchas más sentencias. Además, incluso si finalmente impactara a Yin Feng contaba con diversos métodos de protección para evitar recibir daño. Incluso si la influencia divina del objetivo era mucho mayor que la de Yin Feng, aún conservaba una cantidad constante de inmunidades al juicio. Cualquier habilidad afectada por el nivel Dios del Reino, Rima del Agua Divina, tenía 3 cargas de inmunidad al juicio, y una se restauraba cada 60 segundos. En otras palabras, podría inmunizarse contra un juicio de influencia divina cada 20 segundos en promedio. Con el efecto, invencible, de intuición de amenaza, si un enemigo quisiera matar a Yin Feng, tendría que lanzar suficientes ataques en 20 segundos para pasar 3 comprobaciones consecutivas de dominio del caos, luego agotar las cargas de inmunidad al juicio, antes de finalmente tener la oportunidad de dañar a Yin Feng. Estas condiciones eran sin duda extremadamente duras. No es que nadie en el juego abandonado por Dios pudiera hacer esto ahora, incluso por encima del 20º cielo, ciertamente había muchos jugadores que podían hacerlo. Pero en el 6º cielo, era imposible para cualquiera hacerlo, incluidos los jefes de nivel Dios del dominio. Justo cuando Yin Feng estaba paseando al lado del jefe, la expresión de Ducard en el reino del abismo ya se había vuelto increíblemente solemne. Ni siquiera podía decir por qué medios ese simple nivel 502, eres educado, estaba resistiendo los ataques del jefe, incluso manteniéndose tan firme como una montaña, completamente inmune a varios efectos de control. Interesante, iré a conocer a este chico. Ducard sonrió cruelmente. No hace mucho, un cangrejo de pinza gigante de los viejos tiempos mató a Bolo Pogua, a quien había criado, lo que lo hizo muy infeliz. Además, el primer cielo no era su hogar, lo que lo hacía sentir tan incómodo como si tuviera todo el cuerpo cubierto de hormigas. Sus subordinados no podían investigar nada, y él no podía ir al primer cielo. Era frustrante. Ahora, al ver la aparición de Eres Educado, este tipo parecía tener habilidades especiales. Esto hizo que Ducard se preguntara, ¿podría este chico poseer algún tipo de gran autoridad? Esto realmente emocionó bastante a Ducard. La razón por la que solo tenía una gran autoridad hasta ahora era que la gran autoridad abisal que poseía simplemente no tenía la capacidad de activarse de forma remota. Pero, en contraste, su gran autoridad abisal le permitía cambiar al reino del abismo en cualquier momento, ya fuera en combate o no. En el reino del abismo, su poder de combate aumentaba considerablemente, mientras que sus enemigos se debilitaban significativamente. Entre los de su mismo nivel, era invencible. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1826. Este Ducard realmente está jugando a lo seguro. Yin Feng no sintió la llegada de Ducard. Debido a que la otra parte estaba en el reino del abismo correspondiente al espacio real, y como heredero de la gran autoridad abisal, ya había ocultado y borrado por completo todos los rastros de sus movimientos en el reino del abismo. Pero Yin Feng sabía que Ducard estaba dentro del reino del abismo correspondiente cercano y podría aparecer en cualquier momento. Incluso si la otra parte apareciera repentinamente detrás de él y le tendiera una emboscada a Yin Feng no tenía por qué preocuparse en absoluto. Porque tenía demasiadas medidas defensivas. Para entonces, Yin Feng ya había descubierto una forma de enfrentarse al jefe. Con su poder de ataque actual, solo necesitaba romper el escudo multigolpe más externo del jefe, y podría ser capaz de matarlo de un solo golpe. Porque la magnitud del daño de Yin Feng excedió por completo el rango que el boss podía soportar. Sin embargo, el escudo multigolpe de este jefe es demasiado grueso, ¿no? Yin Feng estaba un poco desconcertado. Lo intentó de forma casual, basándose únicamente en ataques básicos de más de 20.000 veces por segundo, no pudo reducir en absoluto este escudo multigolpe. Era evidente que el escudo multigolpe del jefe no era algo que una frecuencia de ataque de decenas de miles pudiera soportar. Para poder lidiar realmente con este escudo de múltiples golpes,
Infeng definitivamente tendría que sacar su carta del triunfo, golpe de 1000 espadas. Combinado con la cantidad máxima de clones de sombra y golpeando tantas veces como sea posible mediante un control preciso, esta fue la frecuencia de ataque máxima de Infeng. Incluso el efecto especial del equipo de nivel Dios del Dominio, Manos de Fudila, no pudo alcanzar la magnitud de la frecuencia de daño del golpe de 1000 espadas de Infeng. Sin embargo, Infeng no hizo ningún movimiento. Porque estaba esperando que Ducard tomara la iniciativa de venir a buscarlo. De lo contrario, si Infeng realmente derrotara al jefe de un solo golpe, ¿Ducard estaría demasiado asustado para salir? En este momento, Infeng podría realmente usar la pequeña autoridad del abismo para ingresar al reino del abismo correspondiente al espacio real también. Pero una vez que entrara al reino del abismo, sería enteramente territorio de Ducard. Actualmente, Infeng ya había cancelado la avisalización de la mayoría de sus habilidades. Originalmente, había conservado el efecto de avisalización, pero usó bendición del juicio para eliminar la naturaleza abisal. Esto equivalía a conservar el efecto y eliminar la naturaleza. De esta manera, las habilidades de Infeng podían obtener un aumento del 50% en la influencia divina sin ser detectadas por otros poseedores de la autoridad del abismo. Hay que saber que los poseedores de la autoridad del abismo pueden ver todas las habilidades del abismo de un enemigo. Pero como estaba buscando problemas con el heredero de la gran autoridad abisal, Infeng no podía permitirse ningún accidente. Tal vez sus habilidades de abismo habían sido desabisalizadas, usando bendición del juicio, pero debido a que aún conservaban el efecto de avisalización, ¿aún podían ser detectadas por el heredero de la gran autoridad abisal? En ese caso, Infeng no solo expondría todos los efectos de sus habilidades sino también su capacidad de desabisalizar. De esto, incluso podría ser posible deducir algunas de las funciones del juicio bendecido. Originalmente, cuando Infeng usó el juicio bendecido para desabisalizar sus habilidades abisales, sus pensamientos eran bastante optimistas. Pero más tarde, a medida que adquiría más grandes autoridades y su dominio sobre ellas aumentaba, supo que debía mantenerse alerta ante otros herederos de grandes autoridades. Hay que saber que incluso si Infeng pudiera matar a Ducard ahora, tal vez no pudiera matarlo por completo. Es probable que este tipo aún tuviera recuentos de resurrección incondicionales. Así que no había absolutamente ninguna necesidad de exponer sus cartas de triunfo en este momento. En cuanto a las habilidades abisales de un jugador, la gran autoridad abisal no solo puede ver los datos, sino también usar las habilidades abisales del enemigo. Pero como no tengo ninguna habilidad abisalizada, Ducard no podrá hacerme nada. Justo cuando Infeng estaba pensando. De repente, una tormenta oscura surgió del espacio detrás de Infeng, barriendo hacia él y envolviéndolo. La tormenta oscura tomó la forma de un tornado, arremolinándose directamente hacia Infeng. Un daño de frecuencia ultra alta y varios extraños efectos de estado negativos lo abrumaron uno tras otro. ¡Qué cauteloso! Los labios de Infeng se crisparon. A decir verdad, ya estaba jugando muy sobreseguro. Pero no esperaba que el oponente fuera tan cauteloso y que no se quedara en el espacio real ni siquiera 0,01 segundos. Justo ahora, la percepción original de la sombra de Infeng percibió claramente una sombra oscura aparecer no muy lejos de él. Tras liberar el tornado de la tormenta oscura, ésta desapareció de nuevo, dejando solo una grieta del abismo que se reducía gradualmente. Era claramente el heredero de la gran autoridad abisal, el brujo tiránico, Ducard. Este tipo era muy insidioso. Debido a que la gran autoridad abisal le permitía cambiar entre el espacio real y el reino del abismo en cualquier momento y lugar, adoptó un estilo de combate de atacar y retirarse. Cambiando al espacio real, liberando una habilidad y sin importar el efecto que la habilidad produjo, regresando directamente al reino del abismo para garantizar su propia seguridad. Es cierto que los enemigos podrían perseguirlo hasta el reino del abismo, porque cuando cambiaba entre el espacio real y el reino del abismo, se producía una grieta. Pero en el reino del abismo, las habilidades no abisales de un enemigo no podían usarse ni surtir efecto, lo que era equivalente a solo poder usar ataques básicos, lo que hacía que su poder de combate cayera significativamente. Y las habilidades abisales serían vistas por él, o incluso utilizadas contra ellos por él. Así que si un enemigo lo persiguiera, le jugaría en las manos. Sin embargo, ninguno de los ataques del tornado tormenta oscura lanzado por el oponente pudo realmente golpear a Infeng. Todos fueron arrastrados en otras direcciones alrededor de Infeng por el efecto del dominio del caos. A simple vista, Infeng estaba siendo brutalmente atacado por el tornado de la tormenta oscura.
Cualquier otro jugador del sexto cielo probablemente ya habría sido destrozado, o al menos, cubierto de efectos de estado negativos, incluso si no hubiera muerto. Este fue el efecto del brujo tiránico después de su séptimo avance. Cada ataque podría aplicar aleatoriamente un efecto negativo aleatorio al objetivo. La frecuencia de ataque del tornado de tormenta oscura era tan alta como cientos de miles de veces por segundo, lo que significaba que cada segundo podía aplicar cientos de miles de capas de efectos de estado negativos al objetivo. Claro que solo había docenas de efectos negativos que este efecto de avance del brujo tiránico podía aplicar. Cada tipo de estado negativo podía renovarse repetidamente, y su duración se acumulaba constantemente. Solo estas docenas de efectos negativos fueron suficientes para que el daño de Ducard alcanzara el nivel de rango 50. Si utilizara otros medios para aumentar el número de tipos de efectos negativos a 100, podría causar un daño de alrededor de rango 60. Si los tipos de estados negativos del enemigo aumentaran a 200, podría causar un daño superior al rango 70. Entonces, en teoría, Ducard ya se había unido a las filas de las potencias del nivel Dios del dominio, aunque su desempeño no era muy estable. Si no podía acumular efectos negativos en el enemigo, su daño base era solo un poco superior al rango 45. Sin mencionar nada más, solo el subordinado de Yin Feng, el hombre más guapo, ya podía causar daño de rango 40 en el nivel 150 en el primer cielo. Por supuesto, el hombre más guapo poseía la gran autoridad de enfoque, por lo que poseía simultáneamente una gran autoridad y una pequeña autoridad de juicio de alto nivel. Era natural que su potencial fuera mayor que el de Ducard. Y cuando Yin Feng permaneció completamente inmóvil dentro del tornado de tormenta oscura, sin ser afectado en lo más mínimo, después de que Ducard regresó al reino del abismo, simplemente quedó estupefacto. Capítulo 1827. Silbido. ¿Estoy sudando? Ducard estaba completamente desconcertado. Permaneció cautelosamente dentro del reino del abismo, utilizando el poder de su gran autoridad para observar el tornado de tormenta oscura en el espacio real exterior. Normalmente, al atacar a un enemigo, su interfaz de notificación del sistema recibiría cientos de miles de avisos de ataque cada segundo. Cada aviso indicaría que su ataque había impactado, y dentro de una única notificación de impacto, habría valores de daño, tipos de estado negativo agregados aleatoriamente, duraciones de acumulación y otra información similar. Pero ahora, ninguno de sus ataques producía ninguna notificación. Hay que entender que incluso cuando se ataca un objetivo absolutamente invencible, debe haber indicaciones que indiquen que el ataque fue neutralizado. Pero ahora, no había nada. Era como si, eres educado, simplemente no existiera. Este fue el efecto del dominio del caos. Todos los ataques dentro del dominio del caos tendrían direcciones redeterminadas aleatoriamente, lo que provocaría que sus efectos se distribuyeran por una vasta área alrededor de Yin Feng. Una vez desviada la energía del ataque, ésta se aniquilaría directamente en el espacio, imposibilitando cualquier impacto en Yin Feng. Ese tornado de tormenta oscura apuntó a Yin Feng con cientos de miles de ataques, y debido a que era daño de área de efecto, la cantidad de ataques dentro del dominio del caos se calculó mediante una función adicional, alcanzando una frecuencia de ataque total de miles de millones de veces por segundo. Pero una frecuencia de ataque tan escasa fue completamente insuficiente para atravesar el dominio del caos de Yin Feng. Incluso si un ataque afortunadamente golpeaba el cuerpo de Yin Feng, desencadenaría un segundo control. El tornado de tormenta oscura de Ducard podría como máximo atravesar el primer control de Yin Feng, pero para dañar realmente a Yin Feng, requería pasar el primer control más 3 controles adicionales, un total de 4 controles. Luego hubo más controles de golpes, esquivas e inmunidades. Se podría decir que con las capacidades de Ducard, incluso si Yin Feng se quedara completamente quieto, sería imposible que le hicieran daño o incluso le afectaran. Sin embargo, Ducard se negó a creerlo. Encontrando otra oportunidad, de repente apareció directamente debajo de Yin Feng y levantó su mano para desatar una esfera oscura. La esfera oscura estalló con una succión incomparable y continuó expandiéndose. Esta era una de las habilidades especiales de nivel divinidad de Dios del dominio de Ducard. La esfera oscura liberada crecía cada vez más, expandiéndose continuamente mientras infligía daño elemental oscuro básico sostenido a los enemigos dentro de su alcance. El número teórico de ataques excedía con creces al del tornado tormenta oscura, y además, estas esferas oscuras podían acumularse. Una capa, 2 capas, varias capas. Ducard alternaba constantemente entre el espacio real y el reino del abismo. Cada vez que aparecía, lanzaba una esfera oscura hacia Yin Feng,
apilándolas una tras otra hasta alcanzar rápidamente el número máximo de acumulaciones. El número máximo de acumulaciones estaba relacionado con la fuerza de los atributos de Ducard. Actualmente, solo podía apilar hasta 9 capas, pero una esfera oscura de 9 capas ya podía lanzar 30 millones de ataques por segundo contra un solo enemigo dentro de su alcance. Además, el alcance de estas 9 capas de esferas oscuras ya se había expandido más allá de todo el dominio del caos, haciendo que la frecuencia de ataque en todo el espacio excediera con creces los 30 millones de veces por segundo. Pero desafortunadamente, la magnitud del poder de Infeng todavía estaba muy por encima de estos métodos. Desde la perspectiva de Infeng, Ducard era como un mono, saltando constantemente a su alrededor, apareciendo y desapareciendo, pero nunca logrando causar un impacto efectivo. Lo más cerca que estuvo de dañar a Infeng fue un único ataque elemental oscuro de una esfera oscura que pasó 3 de las pruebas del dominio del caos. Eso ya fue pura suerte. Incluso para un ataque que cubriera todo el dominio del caos, la probabilidad de golpear a Infeng era menos de 1 en 100.000 millones. Parece que el sexto cielo no es mi punto final. Este heredero de la gran autoridad del abismo, Ducard, puede que no sea una existencia particularmente poderosa, pero el hecho de que su frecuencia de ataque no pueda afectarme en absoluto significa que ante el décimo cielo, ya soy una existencia invencible. Infeng finalmente se sintió a gusto. Observó con calma cómo Ducard se volvía más rápido y frenético, desatando continuamente varias habilidades de brujo tiránico, disparando cientos de ataques de habilidades por segundo a Infeng. El aluvión de diversas habilidades incluso dejó al jefe del nivel dios del dominio, Eliudelin, mirando aturdido. El jefe ya estaba lleno de dudas y alarma cuando sus propios ataques no pudieron hacerle nada a Infeng, así que cuando Ducard apareció, se había retirado muy sabiamente a la distancia. Ahora, sintiendo los ataques de Ducard, Eliudelin estaba completamente estupefacto. Ese jugador de Eres Educado, del clan demonio del cielo oscuro estaba parado allí, completamente inmóvil. Esto permitió que todos los ataques sostenidos y de área de efecto de Ducard cayeran directamente sobre ese tipo. Pero Eliudelin podía sentir que el jugador en el centro del bombardeo no parecía estar afectado en lo más mínimo. ¿Cuál es la situación? ¿El jefe encontró la horma de su zapato? ¿Ese niño realmente puede soportar los ataques del jefe durante tanto tiempo? Algo no anda bien. Ese tipo no se ve afectado en absoluto por los ataques. ¿Será heredero de alguna gran autoridad? Silbido. ¿Estoy sudando? No, esto es lluvia. Incluso enfrentándome a un oponente así, me es imposible sudar. No, hermano, esto es el espacio exterior. ¿De dónde vendría la lluvia? Espera, hermano, ¿acabas de orinarme en la cabeza? Los subordinados de Ducard, escondidos en el lejano reino del abismo, también usaban métodos especiales para percibir la situación real del espacio exterior. Uno a uno, estaban tan conmocionados que no sabían qué decir. Después de observar estos ataques, Infeng ya había llegado a una conclusión. Este Ducard era realmente demasiado débil. Esta fue una derrota aplastante para el hombre a nivel numérico. Ni siquiera pudo penetrar el dominio del caos, y mucho menos las medidas posteriores de Infeng. Cabe destacar que la defensa y la reducción de daño de Infeng alcanzaron el nivel del rango 48 o 49, sin mencionar su límite de salud de rango 26. Esto significaba que la durabilidad actual de Infeng era incluso más fuerte que la del jefe del nivel dios del dominio, Eliudelin, que estaba cerca. En ese caso, es hora de contraatacar. Entre las 9 capas de esferas oscuras, las comisuras de la boca de Infeng se curvaron ligeramente. En su forma disfrazada del clan demonio del cielo oscuro, las alas negras tras él se desplegaron de repente. En este momento, debido a que había fallado constantemente en golpear a Infeng, Ducard no había emergido del reino del abismo durante medio segundo completo. Cuando ambos lados poseían atributos de 4 dimensiones en magnitudes de 2 dígitos, la unidad de tiempo para el combate en este nivel ya se había acortado a una milésima de segundo. Así que medio segundo ya era un tiempo muy largo. Era obvio. Ducard acababa de agotar una cantidad significativa de divinidad y ahora quería retirarse del combate dentro del reino del abismo para intentar recuperarse, pero Infeng no iba a darle esa oportunidad. En circunstancias normales, ninguno de los enemigos con los que se encontró Ducard lo perseguiría proactivamente hasta el reino del abismo, ya que eso no era diferente a buscar la muerte. Pero ahora, la divinidad de este tipo estaba casi agotada. Para Infeng, era hora de atacar mientras estaba caído. Aunque los jugadores no podían usar ningún equipo, habilidad o habilidad de linaje que no fuera abisal dentro del reino del abismo,
esto no incluía talentos. Después de ingresar al reino del abismo, Infeng era casi equivalente a un mogel sin habilidades, sin efectos de habilidades y sin habilidades de línea de sangre, pero poseía un total de 12 talentos de nivel primordial, todos los cuales podían tener efecto en el reino del abismo. Con estos talentos y los atributos de Infeng, incluso si solo usara ataques básicos, aún podría matar instantáneamente a Ducard. Por lo tanto, aunque Infeng podía activar los efectos de la gran autoridad del caos para bloquear la huida del oponente al reino del abismo, no era necesario. Al fin y al cabo, una vez que Infeng expusiera la gran autoridad del caos, su verdadera identidad se revelaría. Así que perseguirlo directamente al reino del abismo y rematarlo con ataques básicos era mucho más simple y directo. Capítulo 1828. Niño, realmente caíste en la trampa. Apenas medio segundo después de que Ducard regresara al reino del abismo, todavía estaba esperando salir del estado de combate para reponer su divinidad, que estaba agotada casi en un 70 u 80%. Para su sorpresa, vio al jugador del clan demonio del cielo negro. ¿Eres educado? Contra quien no había podido hacer nada, en realidad apareció a través de la grieta abisal que quedó cuando cambió de espacio. ¿Qué demonios? ¿Cómo se atreve este tipo? Ducard quedó totalmente en shock. Nunca esperó que este tipo entrara al reino del abismo, su territorio absoluto, para buscar la muerte. En el mundo exterior, Ducard no pudo hacerle nada a Infeng. Pero en este reino del abismo, el poder de combate de Ducard se dispararía. Ducard creía que la razón por la que no podía manejar «eres educado» en el espacio real probablemente se debía al efecto de alguna gran autoridad. No sabía qué gran autoridad era, pero sabía que una vez en su reino del abismo, podría aprender directamente la mayoría de los métodos del oponente basados en sus habilidades abisales. De hecho, la gran autoridad del abismo de Ducard le permitió no solo comprender las habilidades abisales del objetivo, sino también ramificarse y vincularse con todos los métodos influenciados por esas habilidades abisales. Si las habilidades abisales del oponente estuvieran vinculadas a talentos, linajes o autoridades, podría ver las otras habilidades del oponente a través de esa habilidad abisal. Por lo tanto, tan pronto como entraron al reino del abismo, Ducard sintió que era verdaderamente invencible. En teoría, podría aprender toda la información sobre el oponente y tratar con él específicamente, tal como Infeng. Ducard también había confirmado hacía tiempo que el juego de Dios olvidado no podía crear de ninguna manera un mecanismo absolutamente irrompible. Si un efecto de gran autoridad realmente hiciera a un oponente completamente invencible, ¿qué sentido tendría que alguien más jugara? Así que definitivamente tenían que existir condiciones para romperlo, solo que aún no las conocía. Pero pronto, la expresión de Ducard cambió drásticamente. Porque cuando intentó usar las habilidades abisales de Infeng para aprender sobre sus otras habilidades, descubrió que Infeng no tenía ni una sola habilidad abisal en él. Este tipo vino aquí a morir. La expresión de Ducard bajo su túnica negra se volvió un poco fea, pero pronto se burló. Para atreverte a entrar al reino del abismo para desafiarme sin una sola habilidad abisal, realmente estás buscando la muerte. No tener habilidades abisales significaba que Infeng solo podía realizar operaciones básicas en el reino del abismo, como moverse, volar y ataques básicos. No podía liberar ninguna habilidad de linaje o efectos especiales de equipo. Eso lo haría equivalente a un mogel. Y lo más importante, el propio Ducard podía entrar y salir del reino del abismo con total libertad, pero su oponente era diferente. Una vez que un oponente entraba, tenía que abandonar el estado de combate antes de poder salir. Y todo el reino del abismo estaba actualmente bajo el control de Ducard. Mientras Ducard no muriera, podría controlar completamente el reino del abismo, usando sus rasgos para mantener al oponente en un estado constante de combate, incapaz de escapar. En otras palabras, entrar activamente al reino del abismo significaba que uno ya no podía salir libremente. A menos que Ducard fuera asesinado, o Ducard los dejara ir activamente, o Ducard también abandonara el reino del abismo. En este caso, Ducard sintió que tenía mucho tiempo para estudiar lentamente a este jugador. ¿Eres educado? Esta fue precisamente la razón por la que el jefe del nivel dios del dominio exterior, Eliudelin, no había perseguido Ducard al reino del abismo antes. Sabía muy bien que entrar al reino del abismo básicamente significaba esperar la muerte. ¿Cómo podría entregarse a la muerte? Sin embargo, Infeng había irrumpido directa y activamente. Esta fue la razón de la conmoción y sorpresa de Ducard. En todo su tiempo en el cielo supremo, nunca había visto a un enemigo perseguirlo activamente hasta el reino del abismo,
generalmente eran arrastrados por la fuerza por él y torturados hasta la muerte. Por supuesto, arrastrar a alguien al reino del abismo por la fuerza requería una divinidad lo suficientemente alta. Ducard había intentado arrastrar a Infeng hace un momento, pero su divinidad era insuficiente, por lo que concluyó que Infeng poseía una gran autoridad. Solo un heredero de gran autoridad podría hacer que el costo de arrastrar a alguien exceda con creces su límite de divinidad. Para otros jugadores normales en el sexto cielo, incluso sus subordinados, recibiría un aviso del sistema que le diría exactamente cuánta divinidad se necesitaba cuando intentara arrastrarlos, lo que significa que el costo de divinidad correspondiente no excedería demasiado su límite de divinidad. Pero con Infeng, se generó directamente una divinidad insuficiente. Esto significaba que su divinidad no era suficiente, lo que solo podía significar una de dos cosas, o los atributos del oponente superaban con creces los de Ducard, o este era un heredero de la gran autoridad. Ducard, naturalmente, supuso esto último. ¿Atributos que superan con creces los suyos? ¿Cómo fue eso posible? Después de todo, el nivel que mostró Infeng era 100 niveles más bajo que el suyo. Chico, realmente caíste en la trampa. Ducard rió siniestramente. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Infeng, sosteniendo la espada del juicio y la espada de los 10 soles, con la espada del brote blanco y la espada rompedora de límites rodeando su cuerpo, cargó instantáneamente hacia él. Aunque la velocidad de Infeng fue suprimida por las muchas restricciones pasivas del reino del abismo, aún alcanzó más de 100.000 kilómetros por segundo, excediendo la mitad de la velocidad de la luz. Esta velocidad máxima hizo que Ducard reaccionara de inmediato. Después de todo, sus atributos estaban al nivel del rango 15. En términos de velocidad y percepción, superó ampliamente a los jugadores normales. Aunque no era tan rápido como Infeng, aún percibió la velocidad de Infeng y emitió directamente una orden para activar una habilidad defensiva, una barrera invencible que neutralizaba el daño. Con solo este escudo de inmunidad, no tienes forma de resolver nada. Ducard se burló. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente mientras se preparaba para contraatacar y estudiar adecuadamente la situación de gran autoridad de la persona que tenía delante. Porque actualmente, Infeng realmente carecía de métodos de habilidad activos, todos estaban suprimidos por las reglas del reino del abismo. En esta situación, confiando únicamente en los ataques básicos, a menos que la influencia de la divinidad del ataque básico fuera mayor que la influencia de la divinidad del escudo de inmunidad, todo sería bloqueado por el escudo de inmunidad. Pero, los ataques básicos eran diferentes a las habilidades. Una vez que se liberaba una habilidad, la energía que producía mantendría para siempre la influencia divina que tenía en el momento de la liberación. Pero para los ataques básicos, cada golpe tenía que consumir divinidad para ganar influencia de divinidad. En otras palabras, si uno quisiera ataques básicos para mantener la influencia de la divinidad constantemente, el consumo de divinidad sería terriblemente alto, y uno pronto se quedaría sin divinidad por completo. Además, incluso si la influencia de la divinidad de un ataque básico fuera mayor que la del escudo de inmunidad, solo ignoraría el escudo y causaría daño a Ducard, no haría que el escudo se rompiera. Entonces, mientras el escudo de inmunidad de Ducard durara lo suficiente, sería completamente invencible. Ducard simplemente no creía que este tipo tuviera la capacidad de matarlo usando solo ataques básicos antes de quedarse sin divinidad. Sin embargo, las cosas no salieron como él deseaba. Capítulo 1829. Afortunadamente, mis estadísticas son lo suficientemente altas. Infeng ni siquiera agregó influencia divina a sus ataques básicos. Sosteniendo la espada del juicio y la espada de los 10 soles, y coordinándose con los ataques de armas orbitales de Witchsprout y Ajaxi, lanzó 4 ataques básicos en menos de una 10 milésima de segundo, destrozando directamente el escudo de inmunidad que Ducard había liberado. Este fue el aterrador efecto de la gran autoridad de romper fronteras. Mientras algo se definiera como escudo /barrera / límite, era imposible que durara más de 4 ataques ante Infeng. Un escudo de inmunidad con solo 300 billones de influencia divina restantes. Infeng sonrió levemente. Esto significaba que la divinidad que el oponente consumía en este escudo de inmunidad solo representaba alrededor del 1% de su límite de divinidad. En otras palabras, Ducard no tenía mucha divinidad para empezar, y después de lanzar este escudo de inmunidad, fue aún peor. Esto provocó que la influencia de divinidad de todos sus efectos pasivos cayera a un nivel considerablemente bajo. Solo poseyendo la divinidad uno puede ser considerado un dios.
La divinidad de la fuente interna es el poder divino propio de una deidad. Una vez que la divinidad se agota y no se repone, no hay mucha diferencia con un mortal común. Pero el actual Yin Feng, su gorra de divinidad estaba más que llena. La máxima influencia divina que podía desatar había alcanzado los 527,2839 billones. Esta cantidad de influencia divina realmente no sería nada en comparación con Ducard en su mejor momento, probablemente solo una 60ª o una 70ª parte de la máxima influencia divina de Ducard. Pero ahora, la divinidad de Ducard estaba casi agotada. En cuanto a Yin Feng, en el momento en que su divinidad se agotó, podría restaurarse por completo casi instantáneamente. En ese momento, miles de espadas voladoras de día solar habían volado y estaban orbitando a Yin Feng, lo que permitió que su divinidad se recuperara por completo en una 10 milésima de segundo después de ser consumida. En otras palabras, en su límite, Yin Feng podría lanzar 10.000 ataques básicos con la máxima influencia de divinidad cada segundo. Su velocidad de ataque básico era de 21.000 veces por segundo, por lo que, en realidad, su velocidad de recuperación de divinidad todavía no podía seguir el ritmo de sus ataques básicos, sin poder cubrir completamente cada uno de ellos, pero una frecuencia de 10.000 ataques básicos por segundo ya era inimaginablemente aterradora. Ducard jamás había imaginado esta forma de luchar. Yin Feng se movió como una sombra oscura, manteniéndose cerca mientras atravesaba instantáneamente el escudo de inmunidad exterior de Ducard. 10.000 ataques básicos por segundo, cargados con la influencia divina, cayeron sobre Ducard como una violenta tormenta. Mierda, parece que mi precisión no es lo suficientemente alta. Al ver el texto, esquivar, flotando sobre la cabeza de Ducard uno tras otro, el rostro de Yin Feng se oscureció. Aunque acababa de desarrollar la mirada de Fudella, mejorando significativamente la influencia de divinidad de la mirada fatal, el efecto de este rasgo especial era después de esquivar un ataque, se garantiza que el siguiente ataque impacte, por lo que no era una pasiva numérica. En el reino del abismo, dichas habilidades pasivas estaban deshabilitadas. Entonces, si Yin Feng quería que sus ataques impactaran, solo podía confiar en la suerte. Evidentemente, el dodge rate de Ducard tampoco era bajo. Yin Feng atacó continuamente durante medio segundo, 4 o 5.000 ataques, pero ninguno logró alcanzar a Ducard. Esto dejó atónito a Ducard por un momento, y luego estalló en una carcajada. Ja ja ja. Creía que eras especial, pero después de todo eso, tu precisión es deficiente. Ducard estaba realmente un poco asustado, porque escuchó la notificación del sistema de que su divinidad restante era menos del 1%, por lo que la influencia de divinidad de sus efectos pasivos se había reducido a alrededor de 300 billones. Muchos de sus efectos pasivos de invencibilidad y reducción de daño eran completamente ignorados por los ataques básicos del oponente. Esto alarmó mucho a Ducard. ¿El nivel de divinidad de este tipo es demasiado alto? ¿O es su velocidad de recuperación de la divinidad lo suficientemente rápida? De cualquier manera, era increíblemente inconcebible para Ducard, ya que esto estaba completamente más allá del nivel de un jugador de Six Seven. No fue hasta que los ataques de Yin Feng fueron esquivados que Ducard dio un suspiro de alivio. Al fin y al cabo, no era más que un farol. Incluso con mis atributos actuales, intentar usar la gran autoridad de la muerte en Ducard para modificar sus condiciones de muerte es un poco forzado. Ducard era una existencia poderosa del sexto cielo del cielo supremo. Ya había estado desarrollándose en el cielo supremo durante más de 500 años. No estaba al mismo nivel que el ángel de alas lisiadas con el que Yin Feng había tratado antes. Al tratar con el ángel de alas tullido, aunque el oponente era un heredero de gran autoridad, los atributos de Yin Feng excedían los de ellos por muchos órdenes de magnitud, por lo que podía usar la gran autoridad de la muerte para modificar sus condiciones de muerte. Pero frente a Ducard, no era que Yin Feng no pudiera activar la gran autoridad de la muerte, sino que las condiciones resultantes calculadas no eran muy útiles. Por ejemplo, comenzando desde el atributo de esquivar, incluso si Yin Feng consumiera toda su divinidad, solo podría establecer una condición de muerte al esquivar 785.000 veces consecutivas. Este fue el resultado calculado por la alta autoridad omnisciente sin que Yin Feng supiera los atributos específicos del oponente o la tasa de esquiva, e incluso conociendo la condición, Yin Feng no podía usar la fórmula para calcular a la inversa los atributos del oponente y la tasa de esquiva. Porque la fórmula contenía demasiadas variables, e incluso el número de grandes autoridades menores superiores y autoridades menores que poseía el oponente tenía un impacto. Como se desconocían estas variables,
era naturalmente imposible para Infeng calcular a la inversa los atributos del oponente. De ahí quedó claro que la alta autoridad omnisciente seguía siendo muy útil. Sus cálculos se basaron en los datos subyacentes del juego God Forsaken, en lugar de los datos conocidos por Infeng. Extrapolando a partir de esto, si se conocían algunos de los atributos del objetivo, Infeng podía calcular los otros atributos del objetivo, lo cual era una función importante de la autoridad de omnisciencia. Esquivar 785.000 veces consecutivas sería extremadamente difícil tanto para mis atributos como para los de Ducard, por lo que no hay necesidad de usar la gran autoridad de la muerte. A Infeng no le importó este pequeño interludio. Continuó lanzando feroces ataques básicos contra Ducard. Uno debe darse cuenta de que el atributo de corrección de precisión de Infeng tampoco era bajo, simplemente no había alcanzado un nivel que desafiara al cielo. Entonces, después de atacar continuamente durante un segundo y lanzar 10.000 ataques básicos con la máxima influencia de divinidad, uno de sus golpes finalmente golpeó a Ducard. Fue este único golpe. Rompió la esquiva del oponente y su influencia de divinidad suprimió todos los efectos de inmunidad al daño del oponente. El golpe fue preciso en la cabeza de Ducard. Bajo los efectos combinados de suerte y caos, Infeng había forzado su tasa de golpe contra Ducard hasta una 10.000ª, un golpe por cada 10.000 ataques. ¡Qué lástima! El daño de este ataque fue bloqueado directamente por el límite de lesiones. Debido a que todas las habilidades y efectos especiales de Infeng fueron deshabilitados por el abismo, ya no poseía los medios para superar el límite de heridas. ¡Uf! Justo cuando Ducard sintió que era una falsa alarma, de repente sintió que algo andaba mal, su campo visual desapareció abruptamente y toda su cabeza fue aniquilada en el lugar bajo el golpe de Infeng. Gran autoridad de matar corazones, gran autoridad de destrucción. Causaron daños estructurales fundamentales en el punto débil de su cabeza, aniquilando la materia hasta convertirla en nada. Al mismo tiempo, Infeng vio que cuando la cabeza de Ducard fue aniquilada, el reino del abismo circundante también parecía haber sufrido un nivel de daño extremadamente alto, con innumerables vórtices de energía explotados por el bombardeo de energía. Esto es. Infeng se sorprendió un poco. Este tipo realmente se ha vinculado con el reino del abismo, transfiriendo la mayor parte del daño que recibe al espacio circundante del reino del abismo. Afortunadamente, mis estadísticas son lo suficientemente altas. Aunque el reino del abismo compartió la mayor parte del daño, esa pequeña porción de daño restante fue suficiente para volarle la cabeza. Capítulo 1830. ¿Lord Ducard huye en pánico? A los ojos de Infeng, esta escena era perfectamente normal. Pero para Ducard esto era completamente inaceptable e incomprensible. ¿Qué? Mi cabeza se ha ido. Con los atributos tetradimensionales de Ducard, incluso si le volaran la cabeza, aún podría sobrevivir durante mucho tiempo. La duración de este periodo dependía de si recibiría más daño posteriormente. Si mantenía este estado, podría incluso sobrevivir varios días sin morir. Por supuesto, unos pocos días eran el límite. Debido a que su cabeza había sido destruida por los efectos combinados de la gran autoridad de asesinato de corazón y la gran autoridad de destrucción de Infeng, a menos que encontrara un heredero de la gran autoridad de crecimiento para ayudarlo, solo podía esperar la muerte. Imposible. Absolutamente imposible. Yo, Ducard, soy uno con el reino del abismo mientras estoy dentro de él. Con mi atributo de constitución actual de 30 cuatrillones, significa que puedo absorber cualquier daño que reciba y distribuirlo uniformemente en 30 cuatrillones de partes, dispersándolo en el espacio circundante del reino del abismo. Esta es una reducción de daño de rango 15. Combinado con mi propia defensa y reducción de daño, es al menos rango 40. Además, incluso para la destrucción parcial, la durabilidad de mi cabeza es al menos del orden de magnitud del rango 30. Podría ser que el daño de este tipo haya alcanzado el rango 70 sin ninguna bonificación de daño de habilidad activa. Esto era algo que Ducard nunca pudo entender. Hay que saber que ahora estaba por encima del nivel 600 y se había desarrollado en el cielo supremo durante más de 500 años. En su estado normal, un ataque básico casual suyo solo podía causar un daño de rango 40 como máximo. Sin embargo, este Eres educado, frente a él, un pequeño individuo de nivel 502 del que nunca había oído hablar antes, ¿podría en realidad causar un daño base de rango 70 con un ataque básico? Según Ducard, esto era sencillamente imposible. Porque en todas las reglas del juego de Dios abandonado que había conocido, el daño base de un ataque básico era muy inferior al de las habilidades principales,
y mucho menos al de los movimientos finales. Hubo al menos una diferencia de más de 10 órdenes de magnitud. Entonces, si un ataque básico puede causar daño de rango 70, ¿podría el movimiento final de este tipo causar daño de rango 85? No, esto sigue ocurriendo después de que el Reino del Abismo deshabilitará varias zonas multiplicadoras de daño. En otras palabras, ¿la magnitud máxima del daño de este tipo puede alcanzar el rango 90? Teóricamente 20 rangos más alto que yo. La cabeza de Ducard había desaparecido, pero para una existencia de nivel divino como él, solo significaba perder las percepciones sensoriales de la cabeza, como la vista física. En términos de pensamiento, no se vio afectado. Este fue el resultado de su constitución mejorada. Aunque su cabeza había sido destrozada, su conciencia todavía existía dentro de su cuerpo en un cierto estado. Este nivel estaba completamente más allá de lo que una persona normal podría imaginar. Por lo tanto, aunque tal estado habría sido incomprensible para la antigua civilización de la Estrella Azul, era una situación muy normal en el juego God Forsaken. Sin embargo, Ducard no sabía que su suposición subestimaba por mucho el verdadero nivel de Infeng. La magnitud del daño de la ola de ataques básicos de Infeng podría incluso alcanzar casi el rango 80 en su estado más extremo. Esto aún sucedía con muchos efectos de habilidad desactivados en el Reino del Abismo. El más crítico fue la desactivación de intuición de amenaza. Era necesario tener en cuenta que, dado que la bonificación de nivel de la habilidad asesino de Infeng había superado el nivel 2000, la intuición de amenaza ya proporcionaba un aumento de daño de más de 28 veces. También había cosas como pequeños ojos de la muerte, hoja giratoria, marea final, bonificaciones de daño de afijo superior, etc., que no se estaban aplicando. De lo contrario, la magnitud del daño de Infeng podría aumentar en varios rangos más. Por supuesto, el daño de Infeng se vio afectado por los valores del caos. En cuanto a la gran autoridad del caos, pudo obtener una bonificación de daño de rango 17 en el estado extremo ideal, ya que sus valores de combate se habían convertido en valores del caos, fluctuando constantemente. Pero básicamente, obtendría una bonificación de daño de rango 7 a 10 en este sentido, la probabilidad de que fuera menor o mayor era muy baja. En cuanto a la autoridad menor del caos, el rango de bonificación de daño estaba entre el rango 2 y 7, con una alta probabilidad de alcanzar el rango 4 a 5, las probabilidades más altas o más bajas también eran muy bajas. A menos que Infeng haya rellenado los rangos de valores de las grandes y menores autoridades del caos de antemano, para hacer que una instancia específica de daño sea mayor. Pero sus ataques contra Ducard eran aleatorios y desordenados, por lo que era imposible asegurar con precisión que el ataque específico que golpeaba al oponente obtendría un valor de caos más alto. Entonces, el ataque con el que Infeng golpeó a Ducard en realidad provocó un daño de rango 68. Y la magnitud del daño que la cabeza de Ducard teóricamente podía soportar era tan alta como el rango 70, que era su estado extremo cuando luchaba en su territorio en el Reino del Abismo. Si estuviera fuera, solo podría soportar daño de rango 55. Debido a esto, Ducard sintió que sería invencible en el Reino del Abismo. Pero nunca esperó que la gran autoridad de destrucción de Infeng también tuviera una negación de defensa fija, haciendo que su defensa y reducción de daño fueran completamente inútiles. Cuando se enfrentó al ataque de Infeng, Ducard se quedó solo con el efecto de reducción de daño traído por la gran autoridad del caos, el que distribuía el daño de manera uniforme al espacio circundante del reino del caos, que era esa reducción de rango 15. Entonces, con la durabilidad de su cabeza alrededor del rango 30, significaba que contra Infeng, siempre que Infeng pudiera causar un daño de rango 45, podría destruir directamente su cabeza. En otras palabras, en el cálculo final, este único ataque básico de Infeng podría destruir un cuatrillón de cuatrillones de cabezas de Ducard. Una aniquilación total. Justo cuando Ducard estaba en shock e incluso sentía que esto no era real, los ataques básicos sin adornos de Infeng continuaron golpeando como una violenta tormenta. Las luces de la espada del juicio y la espada de los 10 soles se entrelazaron. La espada del brote blanco y la espada que rompe los límites atacaron en órbita, su frecuencia de ataque básicamente consistente con la propia velocidad de ataque de Infeng. El cuerpo sin cabeza de Ducard intentó huir constantemente, pero fue fácilmente superado por el más rápido Infeng, quien lo golpeó con un ataque básico 1 o 2 veces por segundo en promedio. Cuando la precisión es un defecto, el tiempo total necesario para matar a alguien se vuelve mayor. Entonces, la precisión es equivalente al daño. Todavía necesito mejorar mi precisión. Infeng descubrió su propia debilidad. Comparado con Ducard,
Si sus atributos cuatridimensionales no hubieran aplastado por completo al oponente en 3 órdenes de magnitud, 1000 veces superior, el resultado de la pelea habría sido difícil de predecir. Porque si los atributos de Yin Feng se redujeran 1000 veces, el alcance de su dominio del caos también se reduciría significativamente, y los ataques de Ducard ya no serían desviados por este. Mientras el oponente pudiera golpear a Yin Feng, la victoria sería incierta. Por lo tanto, los atributos de 4 dimensiones fueron la base de los fundamentos. Los atributos de combate fueron añadidos a los atributos de 4 dimensiones, como velocidad de ataque, precisión, evasión y similares. En este reino del abismo, los repetidos ataques básicos de Yin Feng destruyeron continuamente más partes del cuerpo de Ducard. A pesar de haber luchado en su propio territorio, Ducard fue derrotado y obligado a huir presa del pánico. Esta escena hizo que los miembros del equipo central de Ducard, que también estaban en el reino del abismo, esas docenas de jugadores del sexto cielo, abrieran los ojos con incredulidad. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.